Bienvenidos compañeros. En esta sesión vamos a tratar de sintetizar los puntos más importantes de las filosofías de Immanuel Kant y de Friedrich Hegel. Este intento no podría resultar menos desmesurado, de manera que es muy recomendable que ustedes revisen los materiales que se les ofrecen en la plataforma, que revisen su libro, por supuesto, y de ser posible busquen en otras fuentes elementos para complementar estas nociones que vamos a revisar aquí de una manera muy apretada, muy sintética, sin embargo, con las cuales pretendemos a ustedes darles una visión global de estos dos autores alemanes, que ya de entrada constituyen dos de los corpus filosóficos más importantes para el mundo moderno y contemporáneo. Immanuel Kant vive en el siglo XVIII en medio de esta gran efervescencia cultural, científica y filosófica que ha sido denominada el siglo de las luces. Se da este nombre precisamente a este proceso por el desarrollo científico, tecnológico, económico, social, que va a ser impulsado por el afianzamiento de la burguesía y de la nueva sociedad burguesa en Europa occidental. Entre las principales influencias en el pensamiento de Kant tenemos, por supuesto, la fe pietista luterana de su familia, descubrimientos científicos como los de Isaac Newton, que van a cambiar la visión que se tenía hasta ese momento de la física, el pensamiento ilustrado de Juan Jacobo Rousseau, y filosóficamente, sobre todo, va a estar dominada su formación filosófica bajo el racionalismo cartesiano, este racionalismo que negaba la posibilidad de que los sentidos nos informaran de manera confiable la realidad del mundo, y por la otra parte el escepticismo de David Hume. David Hume era un filósofo inglés que pertenece a la corriente empírica, quien afirmaba que lo único que podemos saber de la realidad es lo que se presenta ante nosotros por hábito. No es que exista una relación de causa y efecto, sino que nuestra mente construye esa relación. Es decir, cuando una bola de billar, por ejemplo, se desplaza por la mesa, nosotros pensamos que el golpe es lo que pone en movimiento a la bola de billar. Sin embargo, esto, dice Hume, no nos autoriza a afirmar una relación de causa y efecto. Es únicamente el hábito que tenemos de ver que siempre que se golpea una bola de billar hay un desplazamiento, supone en nuestra mente que existe justamente una realidad llamada causa y otra realidad llamada efecto. Es decir, para los partidarios del escepticismo de Hume, la realidad no puede ser conocida completamente a través de, más que parcialmente, y esto solamente a través de la experiencia. Por consiguiente, en la filosofía de David Hume no existe la posibilidad de formar conceptos generales y universales, ya que la experiencia solamente nos permite acceder a eventos particulares, específicos, que solamente por la intervención de nuestra mente se llegan a convertir en nociones o percepciones generales, pero que estas percepciones generales en realidad no existen. Esto lleva, insisto, a un escepticismo. Por el otro lado estaba el racionalismo cartesiano, que ya estudiamos en nuestra sesión anterior, y al contrario, lo que nos dice Descartes es que no podemos confiar en nuestros sentidos nos engañan. Lo único a lo que nos va a llevar confiar en nuestros sentidos es a una o verdad incompleta o a una falsedad. En cambio, la razón es el único medio por el cual podemos llegar a conocimientos verdaderos. Para Kant, el pensamiento cartesiano tiene un peligro diferente al del escepticismo de Hume. Kant dice que si sigue confiando en el planteamiento del racionalismo de Descartes, lo que va a suceder es que la mente va a quedar atrapada en dogmas, ¿sí? Un dogma, ustedes lo saben, es un pensamiento que no se puede discutir. Es un pensamiento que
queda establecido desde el principio como verdadero y no admite ningún debate, ninguna discusión. Dice Kant, si únicamente basamos nuestro pensamiento en dogmas, la ciencia no puede avanzar. El escepticismo, que ya de entrada nos plantea la imposibilidad de saber la verdad completa, y el dogmatismo, que impide el cuestionamiento, van en contra de la visión que tiene Kant como filósofo de la Ilustración, eh, que incluso él mismo tiene como lema el sapere aude. Sapere aude es una frase en latín del poeta Horacio que retoma Emmanuel Kant, con el sentido de atrévete a saber. Ni el escepticismo ni el dogmatismo nos van a permitir, dentro del contexto de la Ilustración, avanzar nuestro conocimiento debido a los límites que tienen. Y sin embargo, reconoce Emmanuel Kant que también las dos posturas filosóficas, tanto el empirismo de Hume como el racionalismo de Descartes, tienen elementos valiosos, y la función que les va a dar Emmanuel Kant dentro de su filosofía es la de tomar lo mejor de cada uno de estos pensamientos para elaborar una nueva filosofía. Es así que el problema del conocimiento es central en la filosofía de Emmanuel Kant. Quien quiere dar respuesta a la pregunta de cómo es posible la ciencia, esa ciencia que se está desarrollando en el siglo XVIII, esa ciencia de Isaac Newton, esa ciencia que está trayendo una serie de avances en la física, en la química, las matemáticas mismas se están revolucionando. Quiere saber entonces Emmanuel Kant cómo es posible que se esté desarrollando esta ciencia. Va a explicar a través de su filosofía una teoría del conocimiento para ese momento, para el siglo XVIII. Dice Kant que todas las formas del saber humano se expresan a través de los juicios, y es precisamente partiendo de los juicios como este autor va a fundamentar su filosofía del conocimiento. Vamos a ver a continuación cuáles son estos tipos de juicios que consideraba Emmanuel Kant. Tenemos primero los juicios analíticos. Estos juicios son aquellos en los cuales el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, cuando decimos el triángulo tiene 3 lados, ese es un juicio analítico. Estos juicios son universales, son generales, son necesarios y están exentos de error. Son completamente fiables. Sin embargo, a través de estos juicios nuestro pensamiento no avanza, porque solamente nos están enunciando conocimientos ya ciertos. Los juicios analíticos también son llamados por Emmanuel Kant como juicios a priori, ya que no es necesario experimentarlos para que estos juicios tengan una validez. Es decir, su validez no descansa en la experiencia, no necesitan de la experiencia para ser válidos. De ahí su definición de juicios a priori. El siguiente tipo de juicios que va a considerar Emmanuel Kant son los juicios sintéticos. Estos juicios son aquellos en los cuales el predicado no está contenido dentro del sujeto del juicio. Es decir, en estos juicios necesitamos la experiencia para comprobar si son verdaderos o son falsos. Por ejemplo, cuando decimos la Tierra gira alrededor del Sol, ahí no existe una relación entre predicado y sujeto necesariamente, sino que es necesario comprobar, como lo hizo Copérnico, como lo hizo Galileo, que sea la Tierra la que gira en torno al Sol. Los juicios sintéticos, al ser contingentes, carecen de la necesidad y la universalidad que se requiere para la ciencia. Este es el mismo tipo de crítica que hacía Descartes al conocimiento obtenido a través de los sentidos. Por eso decía Descartes que no era confiable. De lo anterior se deduce que si solamente hubiera juicios sintéticos, la ciencia no podría existir. Y si solo hubiera juicios analíticos, tampoco podría darse el conocimiento científico. Y no obstante, Kant y todos sus contemporáneos están testimoniando la presencia de un conocimiento científico en expansión. Por lo tanto, la pregunta a responder es ¿de dónde surgen o de qué tipo de juicio está construyéndose esa ciencia del siglo XVIII?
La respuesta para Kant es un tercer tipo de juicio que él va a denominar un juicio sintético a priori, que va a ofrecer las dos características. Por una parte es cierto por sí mismo y por otro lado también ofrece conocimientos nuevos. Es justo para responder a la pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física, en las matemáticas y en la metafísica, que Kant va a transformar radicalmente la filosofía conocida hasta ese momento. Va a cambiar el foco de atención de la filosofía desde el objeto que se conoce, la sustancia aristotélica, lo va a llevar hacia el sujeto que conoce. Es decir, lo que se va a proponer la filosofía de Kant es explicar los procesos que se dan en el pensamiento del hombre, los cuales son utilizados para poder definir y determinar la realidad. El filósofo alemán nos explica entonces que el mundo exterior solamente puede ser aprehendido por nuestro espíritu, por nuestro pensamiento, a partir de dos intuiciones. Una de ellas es el tiempo y otro el espacio. Por ejemplo, cuando yo percibo una manzana, digo, esa manzana está ahí. Tengo que delimitarla dentro de esos dos ejes para poder aprehender la manzana. Sin embargo, la manzana por sí misma queda lejos de mi comprensión. Es lo que llama en alemán Kant el Ding an sich, la cosa en sí, sería la traducción en español, o usando la palabra griega que también emplea Kant, el noumeno. El noumeno, es decir, la cosa en sí, la verdadera realidad exterior de las cosas, exterior de mí, pero su realidad como tal queda fuera de mi alcance. Lo único que puedo hacer es, a través de estas intuiciones de tiempo y espacio y de una serie de categorías, delimitarlo, construirlo, de manera que pueda ser accesible a mi pensamiento. Pero el noumeno, la realidad interna del fenómeno, para mí siempre va a quedar en la incógnita. Es el sujeto entonces en la filosofía de Kant el que construye al objeto. En cuanto a los temas metafísicos, Kant nos dice que el alma, Dios y el mundo son realidades del noumeno, es decir, son noumenos por sí mismos, de los cuales se pueden al mismo tiempo afirmar y negar juicios verdaderos, es decir, podemos afirmar la existencia de Dios a través de un juicio y podemos negar la existencia de Dios a través de un juicio, y ambos son verdaderos. Por lo tanto, la ciencia no se puede ocupar de estas manifestaciones del noumeno. La metafísica queda fuera del alcance del pensamiento científico, de acuerdo con Immanuel Kant. El siguiente filósofo que estudiaremos será Friedrich Hegel, que propiamente es el padre de la filosofía contemporánea. ¿En qué sentido? Podemos afirmar esto a partir de que todas las corrientes filosóficas que van a surgir después de Hegel tendrán una de dos intenciones: o afirmar lo que proponía Hegel o negarlo. Es decir, el concepto central en Hegel, que es el absoluto, será negado por las siguientes corrientes filosóficas o afirmado. Y en ese sentido es que Hegel determina la filosofía contemporánea hasta el momento. Todos los filósofos que hoy se están revisitando, o los filósofos vigentes actualmente, Cioran, Byung-Chul, Zizek, de alguna manera entroncan sus filosofías, ya sea en contra o a favor, de lo que propone. Para Hegel existen tres realidades que van a darle forma a su planteamiento filosófico. Por una parte, la lógica; por otro lado, la filosofía de la naturaleza; y finalmente la filosofía del espíritu. En la lógica encuentra Hegel esta realización de la verdad a través del movimiento de la razón. En ese sentido, Hegel se nos presenta como un racionalista. Él incluso lo propone.
todo lo real es racional y todo lo racional es real. En la filosofía de la naturaleza, Hegel encuentra el fundamento de las ciencias físicas, de las ciencias naturales. Hay una lógica que determina siempre los mismos resultados, las mismas leyes que le dan forma al cosmos. Finalmente, en la filosofía del espíritu, lo que encuentra Hegel es que a lo largo del tiempo, a través de la actividad de los hombres convertida en historia, van también verificándose transformaciones y cambios en la manera de pensar, en el arte, en el derecho, en la política, y eso es lo que constituye para él la evolución del espíritu, desde las formas más primitivas hasta las formas más acabadas que para Hegel estarán constituidas en el estado prusiano. Cuando el espíritu o la evolución de un fenómeno natural o la lógica en su movimiento como forma de pensamiento logran su punto máximo, se da lo que Hegel denomina el absoluto. En Hegel encontramos que la idea del error, la oposición o la contradicción tienen un valor por sí mismo, son una parte fundamental en la evolución del espíritu. Es decir, la contradicción de una afirmación es necesaria para que se logre el absoluto. Esa es la base del planteamiento filosófico de Hegel que se conoce como la dialéctica, que heredarán filósofos posteriores como Marx. Hay una tesis, es decir, hay una afirmación de algo. Esta afirmación, por ley dialéctica, es decir, es inevitable que toda afirmación tenga su negación. Cuando la afirmación y la negación se encuentran, van a producir algo nuevo que es la síntesis. Poniendo algún ejemplo, un botón, un brote, es una tesis, es una afirmación, ¿sí? La negación del botón es la flor, y la síntesis, que es la negación de la flor, será el fruto. ¿Sí? Es donde se va a lograr el absoluto. Afirmación, negación, negación de la negación, que es una nueva afirmación. A este movimiento lo denomina Hegel la dialéctica. La consecuencia social de esta interpretación para Hegel se puede ver en cómo el espíritu, cuando pertenece al individuo, es un espíritu subjetivo. Este espíritu subjetivo entra en contradicción con el espíritu objetivo que está encarnado por la sociedad, y a su vez la síntesis del espíritu subjetivo y el espíritu objetivo nos va a dar el estado que es el absoluto, ¿sí? El estado que va a estar caracterizado por estos elementos del derecho, de la moral, de la eticidad y de la organización política, en los cuales se va a dar esta realidad dialéctica de que el individuo no puede existir como individuo sino negado dentro de la colectividad del Estado y de la sociedad. Hegel también es el primer filósofo contemporáneo, moderno, que va a abordar el tema del amor, pero su interpretación de este fenómeno, el tema del amor y en general de las relaciones interpersonales, va a estar marcado también por su propia idea de la dialéctica como una realidad en la cual hay una oposición, hay una unión y una lucha de contrarios. Dice Hegel que cuando una característica de todos los individuos es el deseo. Cuando dos personas entran en una relación de amigos o una relación amorosa, hay un deseo en cada uno de ellos, y este deseo consiste en desear que lo deseen, es decir, los dos se van a enfrascar en una lucha por ser reconocidos por el otro, por ser deseados por el otro. Y obviamente todos quieren, los dos miembros, hoy hablaríamos incluso más de dos miembros, pero bueno, los dos miembros que se encuentran frente a frente van a querer ser más deseados
de lo que ellos mismos desean. Esto es lo que para Hegel constituye la dialéctica del amo y del esclavo. En palabras muy sencillas, en una pareja de personas que se aman, siempre hay una que ama más, es decir, hay una que cede más de sí en su deseo del otro, y hay una que ama menos, es decir, hay una que cede menos de sí mismo hacia la otra persona. Esta, esta relación conflictiva de estira y afloja coloca a la persona que más ama en una relación de superioridad, lo convierte en un amo, y la persona que desea más, que ama más y que entrega más de sí, se convierte en el esclavo de la otra. Es lo que denomina Hegel la dialéctica del amo y del esclavo. Esto enfocado ahorita con nuestro ejemplo a una relación de pareja, pero que también se puede extender a las relaciones entre las clases sociales o a las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. En todo tipo de relación humana se establece esta dialéctica del amo y del esclavo, de ver quién desea más al otro. Bien, con esto terminaríamos nuestra muy breve revisión de estos dos filósofos alemanes. Les vuelvo a invitar a que revisen los materiales que están anexos para poder participar en nuestra sesión en vivo y poder despejar dudas, que posiblemente haya varias, debido a lo complejo que resultan a veces los planteamientos de estos autores. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo, compañeros. Muchas gracias.